Hola, buen día a todas, a todos. Buen día. Qué gusto arrancar la semana para nosotros y nosotras desde acá con todas ustedes. La verdad que estamos muy, muy contentas y contentos de arrancar y dar inicio a este curso de la perspectiva en género, que desde el equipo de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, en conjunto con el Ministerio de Género, Igualdad y Diversidad, venimos preparando y armando desde hace tiempo. Así que muchas gracias por estar acá, a todas y todos los puntuales que están desde ahí, incluso de unos minutos antes de las 9. Gracias por eso. Y para dar comienzo formal al curso y a la actividad, tenemos presente con nosotros al subsecretario de Acceso a la Justicia, el doctor Franco Stampone, que nos va a dar unas palabras de bienvenida a este encuentro. Franco. Hola Pame, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por el saludo y la presentación. Buenos días para todos y para todas, espero que estén muy bien. Para nosotros es sumamente importante poder abrir este curso que demandó un gran trabajo de parte del área de capacitación, tanto de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, representado aquí por la doctora Pamela Borelli, pero también por todo un equipo de trabajo, y también de la Dirección de Capacitación de Género y Diversidad del Ministerio de Igualdad y Género de la provincia de Santa Fe, lo que da cuenta en algún punto de poder alcanzar nuestros objetivos en términos colectivos y articulados con diferentes ministerios del gobierno, lo cual eso es un activo que nosotros siempre intentamos explotar al máximo para poder poner a disposición todas las herramientas posibles para quienes participan de los diferentes ecosistemas de las diferentes instituciones de la provincia de Santa Fe, en este caso, para parte del registro de mediadoras y mediadores, para que puedan ir formándose en esta materia. Así que, como les decía, para nosotros ha sido un gran desafío, es el cumplimiento de uno de nuestros objetivos que teníamos planificados para este año, juntos con varios otros más que después quizás Pame les pueda contar. Pero bueno, la verdad es que no me quería perder este inicio, poder saludarles y quedarme escuchando lo que se viene, que seguramente va a ser muy bueno, que es una capacitación continua, gratuita, que nos permite adquirir nuevas herramientas para poder hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Así que básicamente es eso, saludarles y desearles que tengan una muy buena jornada. Les paso a Pame y a Sol, la directora de Capacitación de Género y Diversidad. Gracias. Gracias, Fran. Y tal como decías, el trabajo articulado, y si hoy esta capacitación es posible, en muchísimo y en gran medida se debe al equipo de Ley Micaela y a la Dirección de Capacitación del Ministerio de Género, Igualdad y Diversidad. Que contarles, antes de darle la palabra a Sol, que previo incluso a todo hicieron una formación de formadores, así que estuvimos recibiendo la capacitación. Esta capacitación que le brindamos a ustedes es una segunda instancia de la primera que recibimos nosotras, así que es lo rico esto, ¿no? De ir nutriéndonos e ir volcando y replicando los conocimientos y las capacitaciones. Así que, sin más, darle la palabra a Sol Rodríguez, directora de capacitaciones del Ministerio de Género, Igualdad y Diversidad de la provincia de Santa Fe. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias Pamela. Agradezco a Franco y a todo su equipo, del cual vos sos solo una de las integrantes, digamos. Un gran equipo que sí, que desde el mes de abril, lo pensaba recién y busqué en el chat cuándo fue que comenzamos a escribirnos pensando en esta capacitación. Venimos trabajando junto con nuestro equipo en poder construirla, en poder llevar esta propuesta a la mayor cantidad de personas posible, sabiendo que es una demanda de la ciudadanía, la formación en perspectiva de género. Desde el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad agradecemos esta convocatoria a trabajar de modo articulado. Particularmente desde mi dirección asumimos el gran desafío y el compromiso de trabajar en la implementación de la Ley Micaela, una ley joven en relación a su sanción, digamos, ¿no? Tiene 3, 4 años desde su sanción al día de la fecha,
pero una ley fuerte, una ley vital, en el sentido de que se ha convertido en la consigna a través de la cual distintos sectores de la sociedad civil, no solo aquellos obligados por la ley a capacitarse, sino también quienes están más allá de ese sujeto obligado, demandan capacitación, demandan formación, demandan saber contar con las herramientas necesarias para intervenir adecuadamente, para prevenir, para visibilizar y para erradicar la violencia por motivos de género. Y en este sentido, articulamos con la convicción, con la firme convicción de que las políticas de capacitación marcan una diferencia entre la sociedad en la que vivimos y aquella sociedad en la que queremos vivir, sin dudas que exigen de nuestra parte, ante una problemática tan importante, tan urgente como la violencia por motivos de género, conjugar la urgencia de hacer algo con esto, la urgencia de no poder no hacer nada, digamos, ¿no? Con la paciencia de saber que el camino que nos queda por recorrer también es dificultoso, no es sencillo, no se resuelve de un día para el otro, entonces esa paciencia también los y las convoco a que la tengan frente a cualquier persona con la que ustedes articulen. Es necesario ser profundamente pedagógicos y pedagógicas con estos temas, es necesario convencer a las personas de que todos y todas somos parte de buscar las estrategias para generar nuevos modos de vincularnos, ¿no? Y creo que los mediadores y las mediadoras tienen un rol muy importante, cotidiana y sistemáticamente, digamos, en pensar modos de resolución de conflictos que aporten herramientas para convivir de modo diferente en la sociedad. Sin dudas, no solo nosotras y nosotros vamos a poder llevarles a ustedes algunas herramientas, sino que también vamos a traer desde su saber específico, desde su perspectiva, nuevos conocimientos para nuestro quehacer, así que sin dudas va a ser una experiencia enriquecedora para todos y para todas, ¿sí? Así que nuevamente agradecerles a todas las personas que hoy están comenzando esta capacitación, darles la bienvenida y bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Solis, como decías, a vos, a todo el equipo, Belén y otros compañeros que van a estar acá acompañándonos hoy y nos acompañan y nos vienen acompañando en el backup. Para eso contarles que 202 personas estamos inscritas en este curso, en esta primer cohorte. La idea es poder ir avanzando en el resto de las cohortes y cubrir todo el registro de mediadores y mediadoras. Por esto que decía Sol y traía de la importancia del rol que tenemos como mediadores y mediadoras en las circunstancias y las situaciones que nos traen. Y en lo que hace al equipo desde la subsede de acceso a la justicia, como bien ya traía Fran y Sol, más allá de que sea ahora quien está hablando, voy a nombrar a cada una porque me parece súper importante que estemos nombradas, y están por acá y las van a seguir viendo y van a estar como tutoras, aparte de docentes en toda la formación. Así que nombrar que el equipo está conformado por Silvina Francesón, por Agustina Gardenal, por Julieta Calógeno, por Lucila Calegari, por Mara Morales, por Valeria Huelios, y también por Pablo Petisic, que nos acompaña en todo lo que es plataforma e informática, así que muy contentas todas de estar acá. Un poco para contarles, y después pasar a lo más rico de la jornada, que es la charla que van a estar dando desde el equipo de capacitación Ley Micaela, pero no menos importante de contarles un poco lo operativo y cómo están conformados y cómo pensamos todo este equipo, esa capacitación de guía. Le voy a dar la palabra a Lucila, que las va a estar acompañando y contándoles cómo está conformada, desde qué lugar vamos a estar trabajando, cómo es la plataforma educativa y demás. Así que, Lu, ¿andás por ahí? Bien, sí. Buenos días. Muchas gracias por estar ahí. Mi nombre es Lucila, formo parte del equipo que vamos a estar acompañándolos en las próximas semanas. Les voy a transmitir un poco la estructura de esta formación y vamos a ver, como para familiarizarnos, un poco la plataforma educativa, a los fines de disipar algunas dudas si es que aparecen cuando ingresen por primera vez, si es que ya no ingresaron. Bien, esta formación, como ustedes ya saben, tenemos una modalidad mixta con encuentros sincrónicos y
todos unos módulos de manera asincrónica. ¿Esto qué significa? Que 2 de los encuentros sincrónicos, uno es este que estamos transcurriendo en este momento, son 2 encuentros con fecha, día y hora, que es obligatorio, lo cual implica que a la hora de la certificación vamos a estar verificando si ustedes estuvieron o no presentes, así que es importante que participen. Y los 3 módulos asincrónicos significa que ustedes pueden administrar, se pueden autogestionar la participación, digamos, de la capacitación y formación. Si bien son asincrónicos, tienen un plazo para hacerlos, para enviar actividades, que quiero que eso lo tengan bien en claro. Por ejemplo, nosotros vamos a contar con 3 módulos asincrónicos, 1 por semana, y ustedes lo pueden hacer cuando quieran, pero hay un plazo para entregar actividades, que es cuando termina la semana, y eso es lo que ustedes tienen que tener presente, porque después de esa semana, el módulo, ustedes no lo van a poder ver más en lo que es la plataforma. Así que es importante que sepan que de acá, digamos, durante este transcurso del mes de octubre, van a tener que tener en cuenta de cumplir con las actividades en el transcurso de la semana. Bueno, dicho esto, vamos a ir viendo juntos, vamos a compartir la pantalla con la plataforma educativa, y les voy a ir compartiendo un poquito lo que ustedes van a ir viendo. A ver, ustedes ven mi... Bueno, ahí están, me molestan. Perfecto, esta es la plataforma. Creo que ustedes me ven las... Sí, Lu, se está viendo bárbaro la plataforma. Ah, bien, perfecto. Bueno, acá tenemos, esto ustedes lo que van a ver, los que entraron ya lo vieron, el que todavía no ingresó se va a encontrar con todo el sector de bienvenida, en donde tenemos un documento con propósitos y contenidos, que es un poco donde va a estar toda la información que yo ahora les estoy transmitiendo, el foro donde muchos de ustedes han participado muy amablemente. Y acá comenzamos con el módulo 1, que esto lo van a empezar a ver, lo empiezan a ver desde hoy. Este primer módulo, que es asincrónico, esta parte, los ejes tienen que ver con las conceptualizaciones iniciales de perspectiva de género y diversidad, van a estar viendo cuestiones de estereotipos, roles y mandatos de género, las brechas de género, por qué es importante la perspectiva de género en todo lo que tiene que ver con nuestro rol y en la justicia, mitos y prejuicios también sobre la diversidad sexual, y ustedes lo que van a ver es un contenido, que es este contenido de este material de lectura, y adentro de este PDF, digamos, de este archivo, van a encontrar también todo lo que es el contenido audiovisual. Se los remarco esto porque van a ver ustedes que les sugerimos ver algún contenido audiovisual y va a estar el link. Ustedes tienen que hacer clic ahí y los va a dirigir al video de YouTube o al material que le estemos sugiriendo. Esto es importante porque justamente uno de los requisitos para la evaluación es que ustedes puedan leer y también ver los videos sugeridos. Luego de esto, en esto consiste digamos, la parte asincrónica de esta semana. Antes de que termine la semana, tienen como plazo máximo el último día de la semana, van a tener que realizar las actividades. Es bastante simple, ustedes van a ingresar acá en la plataforma donde dice actividades módulo 1, y van a ver que son, en este caso en el módulo 1 tenemos 5 actividades. Ustedes ven que ahí está la propuesta, en el recuadro de respuesta van a contestar, van a ir hacia abajo, van a poner siguiente porque en este caso son 5, y luego terminan el intento. Y lo mandan y ahí cumplen con las actividades. Es bastante simple, pero bueno, lo queremos compartir para que si algunos de ustedes todavía no han ingresado en este tipo de cursos o en la plataforma, vean que es bastante intuitivo y simple. Bueno, después esto todavía no lo ven, yo se los muestro, pero ustedes no lo van a ver, el módulo 2 se les va a habilitar la semana que viene. No van a poder ver más el módulo 1 y aparece el módulo 2. El módulo 2, los ejes temáticos rondan alrededor de los temas de violencias por motivo de género.
En este caso, el material de lectura y audiovisual también tiene otros archivos que tienen que ver con el marco normativo sobre género y diversidad sexual, y una guía de acompañamiento de a dónde recurrir o qué hacer ante determinadas situaciones de violencias. También acá tenemos las actividades que tienen que cumplirlas antes de que finalice la segunda semana, que es el tiempo que nosotros, acá ustedes en el título, digamos, les aparece que es de la semana del 10 al 14 de octubre, así que les hago hincapié en esto para que después no tengamos el tema de que se les pasó el tiempo para hacer las actividades y demás. Quiero que sepan eso, que antes de terminar la semana tienen que cumplir con las actividades. En el caso del módulo 2, por ahí es el que más actividades les vamos a pedir. Van a encontrar, cuando ingresen, una actividad que le llamamos, es la actividad del semáforo, en donde ustedes van a tener varias afirmaciones, que son estas que estén acá abajo, y ustedes tienen que contestar si están de acuerdo, parcialmente de acuerdo o en desacuerdo. ¿Cómo lo van a hacer? Van a arrastrar la afirmación hacia el rojo, amarillo o verde, de acuerdo a si están en desacuerdo, parcialmente de acuerdo o de acuerdo. ¿Bien? Fíjense que yo ahí lo dejo y queda ahí, y acá abajo le pedimos que justifiquen esa respuesta. Siempre le pedimos una justificación breve. No le pedimos un gran desarrollo, simplemente una justificación por qué están de acuerdo, en desacuerdo o parcialmente de acuerdo. Bien, esto también se los comparto para que vean cuál es la dinámica de las preguntas que le hicimos. Es simplemente mover hacia el color del semáforo que quieran. Y después, ahí ya vamos a haber terminado la segunda semana y llegamos al módulo 3. En el módulo 3, los ejes temáticos van a tener que ver con la transversalización de las perspectivas de género y diversidad en la mediación, todo lo que tenga que ver con el acceso a la justicia y las formas alternativas de resolución de conflictos, la perspectiva de género y la comediación, y bueno, y la apreciación del abordaje del conflicto en la mediación. El abordaje va a estar más enfocado en lo que tiene que ver con la mediación y el procedimiento de mediación en sí mismo. Acá también vamos a contar con un contenido, y en el módulo 3, que va a ser la tercera semana de este mes de octubre, no vamos a tener actividades que completar o actividades que enviar. Simplemente le vamos a pedir que lean el caso práctico número 1 y número 2, los hemos designado así, simplemente que los lean. Ustedes van a ver que al finalizar cada uno de estos casos prácticos hay unas preguntas, pero no queremos que nos las envíen ni las escriban, nada. La idea de esto es que ustedes puedan leer esto para que se interioricen del tema, porque son los casos que vamos a tratar en el encuentro sincrónico de cierre. Es a los fines de que este encuentro de cierre sea más enriquecedor y podamos aprovechar en la mayor medida el tiempo que tengamos en ese último encuentro sincrónico. Así que esto, léanlo por favor, que simplemente tienen que leerlo, pero no tienen que enviar ni hacer ninguna actividad en el módulo 3. El último encuentro de cierre va a ser sincrónico, vamos a tener una reunión como esta que estamos teniendo en este momento. Ahí vamos a tratar estos casos en salas diferenciadas, en grupos relativamente pequeños, en donde vamos a hablar sobre estos casos, vamos a contestar esas preguntas que nosotros sugerimos, y luego, en plenario, vamos a compartir las reflexiones finales. Así, de esta manera, vamos a estar dando cierre a lo que es la formación y la capacitación, y lo que va a restar es que ustedes realicen la evaluación final. Acá la evaluación final es también de la misma manera que las actividades. Ustedes van a ingresar, son tres actividades, 3 preguntas. La primera va a tener que ver con esos casos prácticos que hicimos en el encuentro sincrónico, así que aquellos que lo lean y participen les va a ser bastante fluida, y la evaluación final no va a ser complicada.
Es requisito, luego para la certificación, haber participado de los 2 encuentros sincrónicos, leer todo el material escrito y ver los videos sugeridos, realizar las actividades en tiempo y forma, y obviamente aprobar esta evaluación final. Acá estaríamos dando como concluida esta formación. Cualquier tipo de consulta que ustedes tengan, pueden enviarnos un correo electrónico a mediación.generosantafe@gmail.com. Vamos a tratar de evacuar todas las dudas o consultas a través del correo electrónico. Cualquier cosa que vayamos viendo que sea de utilidad para todos, la vamos a estar publicando acá también en los avisos, que van a estar siempre al principio de la plataforma. Si vemos la necesidad de hacer algún foro, también lo vamos a estar creando. Eso es de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo durante esta formación. Y al finalizar los vamos a invitar a que nos contesten algunas preguntas en una encuesta. Esto nos sirve a nosotros para poder mejorar y optimizar la calidad de futuras capacitaciones que hagamos desde la Subsecretaría de Acceso a la Justicia. Bueno, así de esta manera estaríamos finalizando, digamos, este camino de la capacitación y de la formación que espero y ansío sea con mucho agrado y que realmente en mayor o menor medida nos permita ampliar nuestra perspectiva e incorporar este enfoque de género y diversidad a los fines de participar activamente en la construcción de espacios sin discriminación y con igualdad de oportunidades. Así que muchísimas gracias por participar, por estar ahí, y bueno, ahora le doy la palabra a Pame, que van a participar del equipo de capacitación del Ministerio de Género. Muchas gracias. Gracias, Lu, súper claro. Y vieron como lo contó Lu, parece que abrimos y cerramos los ojos y ya tenemos la capacitación, así que está buenísimo. Gracias, Lu. Cualquier duda que tengan en relación a la plataforma, si no pudieron acceder o algo, en el chat pueden dejarnos ahí su consulta. Nosotros después vamos a estar leyendo lo mismo que si del relato o si ya ingresaron a la capacitación en la plataforma y tienen alguna situación que surja de duda. Nos pueden escribir desde ahí y vamos a estar dándoles respuestas vía plataforma o vía mail, si el problema de acceso que tienen es a la plataforma. Lo mismo que cualquier cosa al llenar las actividades, al desarrollarlas, como les decía Lu, a disposición plena. Y ahora, 2 cosas, decirles, nombrar una compañera del equipo que me faltó porque no la veía en cámara, porque justo hoy no está, pero que también es parte, miembro y que ha contribuido en toda esta realización y en estas actividades que pensamos en grupo, entre todos, que es Nati Friso, así que nombrarla, aunque no esté, me parece importante que estemos todas nombradas. Gracias por el recordatorio. Y ahora damos a la parte más rica, que todas los queremos escuchar y aprender de ellos, y son a Daniela Boetti, que es licenciada en Psicología, y a Leandro Wolkowitz, espero, Leandro, haber pronunciado bien tu apellido, que es licenciado en Ciencias Políticas, que son miembros del equipo de capacitación de la Ley Micaela, del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad. Hola, ¿qué tal? Buen día. No sé si se me escucha. Tengo puesta la cámara y el audio en 2 dispositivos diferentes porque, bueno, son cosas que uno tiene que hacer a veces para administrarse. Pero bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Mi nombre es Leandro Wolkowitz, soy politólogo, soy becario del CONICET, integro el equipo de capacitaciones de la Ley Micaela desde 2020. Y bueno, yo integro el equipo, bueno, junto a mi compañera, el equipo de Ley Micaela Territorio, que ahora ya vamos a ver un poquito más en profundidad de qué se trata. Pero bueno, la voy a dejar a mi compañera que se presente, si tiene ganas y anda por ahí. Hola, buen día, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Yo soy Daniela Boetti, soy psicóloga. Me incorporé al equipo hace este año, así que soy de las más nuevas de la incorporación en la implementación de la Ley Micaela, y bueno, estamos un poco como con varias líneas de trabajo en esto que estaban hablando un poco hoy de la implementación de la Ley Micaela, y en este sentido me alegra un montón estar con ustedes para conversar un poco y dialogar respecto a esto. De la perspectiva de género, entiendo que en el ámbito de la mediación me parece que es fundamental
empezar a incorporar la perspectiva de género para nuestra vida cotidiana y por supuesto que para nuestros trabajos. Así que bienvenidas y bienvenidos. Bueno, gracias, Nero. Si querés ir ya empezando a presentar el Power. Vos sabés que eso, tenemos un problemita técnico, como suele suceder en estas cosas. No estoy habilitada porque no soy anfitriona a poder presentar pantalla. ¿Vamos cómo solucionarlo ahora? Sí, claro, ahí le buscamos la vuelta para solucionarlo. Dale. Teníamos nada más, no prestamos pantalla. Ahí la probamos, sí, sí. Dale, gracias. Bueno, si quieren, mientras le vamos como introduciendo la capacitación, bueno, primero que nada decirles que la idea es que esta capacitación no sea, sobre todo en esta instancia del encuentro sincrónico, como presentaron las compañeras, van a estar trabajando mucho desde la virtualidad y de manera sincrónica, organizándose sus tiempos, pero lo bueno de estos encuentros sincrónicos es que no tenga que ser necesariamente un momento de bajada de línea, sino que sea un momento de aprender en conjunto, de aprender en diálogo, de aprender a partir de las nociones que tenemos en nuestra vida cotidiana y que hemos incorporado en nuestra práctica profesional, en nuestra formación profesional, y ponerlo en crisis, ponerlo en debate. Así que, como primer punto, tener presente que en cualquier momento, si alguien tiene una duda, la puede dejar por escrito, la puede dejar por el chat, o la puede dejar, puede activar el micrófono y hacer la pregunta. Así que eso, les invitamos a que participen de este proceso desde el diálogo y no solamente desde la escucha. Vamos a tener también una actividad participativa en un momento concreto, por si no se animaron hasta ese momento a participar, pero sepan que lo pueden hacer. Bueno, ahí parece que está este tema del Power. Si querés, Nelo, ponerlo en pantalla completa, con presentación. Es al ladito donde dice presentación, creo. Ahí está. Perfecto. Bueno, si quieres pasar a la siguiente. Bueno, bien. Entonces, vamos a empezar esta presentación hablando un poco de la ley Micaela en sí misma, la ley que dio inicio a este programa de capacitación. Fue sancionada la ley 27.499, se sancionó en el año 2018, tuvo un apoyo transversal de casi todos los bloques políticos, fue aprobada casi por unanimidad, a raíz del caso del femicidio de Micaela García, una joven militante de Ríos, militante social, militante feminista, que fue abusada y fue asesinada, y tuvo la particularidad de que quien la asesinó estaba en libertad condicional y había recibido una denuncia ese mismo fin de semana, pero desde, digamos, donde fue a formular la denuncia, se les dijo que no podían hacer nada porque la jueza no estaba en la ciudad, que vuelva el lunes. Y durante ese fin de semana, esta persona, Sebastián Wagner, comete el femicidio, abusa y comete el femicidio a Micaela, y entonces a raíz de eso la familia empezó a impulsar esta ley para capacitar a todas las personas que se desempeñen en el Estado, en todos sus niveles, en todas sus dependencias, como una forma de alguna manera cimentar la respuesta del Estado frente a la violencia de género, pues, porque si las personas que se desempeñan en el Estado no tienen esta capacitación, no tienen esta formación, realmente se dificulta mucho lograr una respuesta efectiva frente a la violencia de género. Bien, esta ley establece entonces la capacitación obligatoria en temática de género y de violencia contra las mujeres para todas las personas en todos los niveles y jerarquías, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, y bueno, todas las provincias, otra particularidad que tiene es que todas se adhirieron con leyes provinciales a esta ley nacional. En el caso de Santa Fe, la provincia se adhirió en el año 2019 mediante la ley
provincial 13.891, y que en su decreto reglamentario del año 2020 establece la renovación periódica de contenidos relacionados con género y violencia de género, o sea que esto no se concibe como una capacitación de una vez y para siempre, sino que se concibe una renovación permanente de contenidos y una profundización permanente de esto, porque lo que estamos viendo ahora y las capacitaciones que estamos dando en estos años son sumamente introductorias, en el sentido de que sabemos que para muchas personas es la primera o una de las primeras veces que se encuentran con estos contenidos. Entonces, teniendo eso presente, se establece la necesidad de renovar los contenidos. Y además de eso, establece también particularmente la incorporación de la perspectiva de diversidad sexual. Esa es una de las particularidades de la implementación en la provincia de Santa Fe. Bien. Parece importante remarcar de manera muy breve, no profundizando demasiado específicamente en las legislaciones a las cuales nos estamos refiriendo, porque eso también lo van a poder acceder en el material, pero parece importante considerar el hecho de que la ley Micaela no se encuentra aislada en el vacío, no es que una ley que sale de un momento de mucho dolor, es cierto, sale de un momento de mucho dolor, y de mucha movilización, pero también responde a una larga historia de antecedentes normativos, tanto nacionales como internacionales, que tienen que ver con el género, con los derechos de las mujeres y particularmente con la violencia por motivos de género. Dentro de las normativas internacionales, que hay que recordar que en nuestro país, bueno, ya lo sabremos, pero cuentan con rango constitucional desde la reforma constitucional del 94. Entonces, hay tratados internacionales como la Convención de Belém do Pará, que es para la prevención, sanción y eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres, que es el Tratado Internacional de Derechos Humanos, que de alguna manera sirve de sustento a lo que después fueron las leyes de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Este paradigma, como ya dije, presente, que primero provino de las luchas del movimiento de mujeres y del movimiento feminista, eventualmente impactó en tratados internacionales, pero la forma que tiene de incorporarse al día a día del Estado y de la gestión es a través de las normativas nacionales y provinciales. Pero todo este marco jurídico en el cual también podemos considerar otras normativas, como la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la educación sexual integral, etcétera, etcétera, sirven como un entramado jurídico sin el cual la ley Micaela no tiene sentido, porque justamente la idea de la ley Micaela es proveer un sustento para que todas estas leyes que promueven y garantizan derechos para las mujeres y para las personas LGBT se puedan llevar adelante y las personas que tengan que ejecutarlo lo puedan hacer. Esto, como dije, ya lo vamos a ver más, o lo van a ver más en profundidad en el resto de los módulos. Pero bueno, respecto de la implementación concretamente de la ley Micaela en la provincia de Santa Fe, bien, el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad es la autoridad encargada de la aplicación de esta ley y del diseño de contenidos y de impartir estas capacitaciones. Para entender un poco de qué va la práctica concreta de la ley Micaela, podemos pensar en primer lugar que el objeto netamente jurídico de la ley Micaela es capacitar a las personas que se desempeñen en el marco del Estado, la administración central, pero que también se ha avanzado con otros sujetos que inicialmente no estaban obligados o previstos en la ley Micaela. Para el año 2022, la capacitación obligatoria, esta rama decidió como líneas prioritarias seguridad, educación y salud. Se empezó primero por los puestos más jerárquicos y después se fue de alguna manera descendiendo en la pirámide de trabajadores y trabajadoras del Estado,
se está alcanzando cada vez progresivamente a más trabajadores y trabajadoras. Y este año se priorizaron esas 3 áreas. Bien, ahora bien, en lo que refiere al equipo que integramos con Nelu, es el equipo de la Micaela para el territorio, empezamos a capacitar a aquellos sujetos y sujetas que si bien no estaban previstos, en general respondía a una demanda, ¿no es cierto? Una demanda de que cada vez más sujetos y sujetas de la sociedad y del Estado en otros niveles puedan recibir una capacitación en género y violencia contra las mujeres. En un primer momento nos dedicamos a capacitar a municipios y comunas, que también lo seguimos haciendo, también hacemos formación de formadores y formadoras para que sean agentes de cada municipio que puedan replicar la capacitación en sus localidades. Pero también estos últimos tiempos nos estuvimos dedicando a capacitar a sujetos que antes, como dije, no habían estado previstos, instituciones de la sociedad civil, clubes deportivos, también instituciones del sector privado, asociaciones empresarias, sindicatos, medios de comunicación, colegios profesionales, y bueno, y en cada una de estas oportunidades en que reproducimos estas capacitaciones tratamos de darle una vuelta para considerar específicamente la actividad a la que se refiere la capacitación concreta o la actividad en la que se desempeñan las personas a quienes estamos capacitando o que participan de esta capacitación. Y bueno, y ahora nos toca, para el caso de mediadores y mediadoras, eh, así que bueno, Nelo, si querés pasar a la próxima. Bueno, vamos a hablar un poco de la perspectiva de género. Este concepto es quizás uno de los más importantes que orienta el objetivo de lo que se quiere alcanzar con la ley Micaela, que es incorporar las perspectivas de género en todas estas prácticas, en todos estos ámbitos que estuvimos mencionando. Bien, ahora vamos a ver en concreto cómo se relaciona esto con la violencia de género, pero no podemos comprenderlo en profundidad si no entendemos antes qué es la perspectiva de género. Bien, en primer lugar podemos decir que es un enfoque que nace y que se construye en el marco de un movimiento social, el movimiento de mujeres, también el movimiento feminista, y que después se va instalando en ámbitos académicos, en el Estado, y va nutriendo los accionares y las perspectivas al interior de estos ámbitos, de estas instituciones. Lo que propone la perspectiva de género, nosotros siempre usamos una metáfora que es la de los anteojos violetas, como un lente a través del cual miramos la realidad y empezamos a prestar la atención a las relaciones de poder relacionadas con el género y, como vamos a ver a continuación, también relacionadas con el ejercicio de la sexualidad. Bien, esta perspectiva, la perspectiva de género, propone una nueva mirada que permita revisar aquello que forma parte de nuestra vida cotidiana, aquello que forma parte de nuestra vida profesional, laboral, y verlo desde una nueva perspectiva, y cuestionarnos aquello que teníamos naturalizado, como los roles de género, los espacios y los atributos y las actividades asignadas a un género, a otro género, a lo masculino, a lo femenino, y cuestionarnos esta división. ¿Es realmente tan natural? ¿Es realmente tan inocua esta división como pensábamos en un primer momento? Y bueno, y además de la vida cotidiana, pero además de ver distinta la vida cotidiana, lo que este enfoque propone es cuestionar y construir otra forma de organizar las actividades de la vida cotidiana, organizar otra forma la gestión del Estado, la práctica profesional, prestando atención a cómo esas acciones y esas instituciones impactan de manera diferencial en los distintos géneros, particularmente en varones y mujeres. Y la idea de esto es justamente empezar a construir vínculos y prácticas institucionales, profesionales, estatales, que no sean discriminatorios y que promuevan la igualdad de género y no profundicen la desigualdad. Esto respecto de la perspectiva de género. Ahora bien, la perspectiva de diversidad sexual
es construida, nace en el marco de otro movimiento social, con muchos vínculos con el movimiento feminista y de mujeres, que es el movimiento LGBT. Es decir, de lesbianas, gays, bisexuales, trans, binarias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este movimiento que ha generado un gran impacto social, mediático, institucional en nuestro país en los últimos años, en primer lugar, una de las cuestiones que nos propone es cuestionar la presunción de que todas las personas somos heterosexuales. Cuando las personas nos acercamos a una institución del Estado, o a un espacio, a una institución de la sociedad, en general se presupone de nosotros y nosotras que somos heterosexuales. Y eso genera una serie de condicionamientos que dificultan nuestro tránsito por estas instituciones. También pueden ser, por ejemplo, las instituciones de salud. Y eso va generando una serie de condicionamientos que se convierten en un impedimento para el acceso a derechos, ¿no es cierto? Entonces, empezar a modificar las prácticas institucionales, las prácticas profesionales, para dejar de presuponer que todas las personas son heterosexuales y abrir la puerta para considerar justamente la diversidad de posibilidades que abre el escenario identitario actual, permite, de alguna manera favorece el acceso a derechos de las personas LGBT, porque si no de otra manera, como dije, genera dificultades y genera expulsiones. Ya hablé de la orientación sexual, de la presunción de heterosexualidad, y otro punto muy importante es el respeto a la identidad de género autopercibida. Bueno, sabemos que Argentina, desde el año 2012, cuenta con una ley de identidad de género que reconoce el derecho a la identidad de género autopercibida, es decir, aquellas personas que a lo largo de su vida construyen un género que no necesariamente coincide con el género que les fue asignado al momento de nacer. Las personas trans, que en nuestro ordenamiento jurídico tienen el derecho a que esa identidad sea reconocida en primer lugar en los documentos de identidad, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, aunque no haya habido una modificación registral, tienen derecho las personas trans a ser tratadas según su género autopercibido, según su nombre autopercibido, según sus pronombres, en todas las instituciones en las que esta persona se desarrolle. Entonces, teniendo presente esas dos cuestiones, es que entendemos que incorporar la perspectiva de diversidad sexual en la práctica profesional, en el trabajo en el Estado, puede llegar a promover el acceso a derechos en lugar de impedir su garantía. Bueno, y ahora, siguiendo con esto de que no sea solamente una bajada de línea de nuestro lado, le vamos a proponer que hagan una actividad participativa, que ahora les voy a pasar el link para que puedan vamos a empezar a hacer como un diálogo entre esto que venimos presentando sobre el género, la perspectiva de género, y esto de la violencia por motivos de género. Yo ahora en el chat les voy a pedir, les voy a mandar un link, donde ustedes pueden participar y decir qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos de violencia por motivos de género. Les vamos a pedir que pongan una palabra, una idea, una frase, una imagen, digamos, puesta en palabras, ¿no? Pero una imagen que se les venga a la mente cuando hablamos de violencia por motivos de género. A ver, un segundito. Chat. Me dicen si les llega. Ahí lo estoy viendo, así que supongo. Y Lean ya está en el chat, gracias. Bueno, listo. Les pedimos muy sencillo que ingresen a ese link que les acabamos de mandar y puedan poner, creo que les da la opción de poner hasta tres respuestas. Pueden ponerlas, digamos, dentro de esas las que quieran, y a partir de eso va a empezar a aparecer
acá en la pantalla, cuáles son las ideas que ustedes están poniendo en juego. Yo lo saqué porque no lo quiero spoilear. Así pueden bien. tener poco tranqui de poner lo que se les ocurra y la vemos todos juntos. Bien ahí. Y dejamos un ratito para que vayan respondiendo. Yo creo que le podemos dar lugar ya. Sí, todos y todas han participado. Sí, ya está bastante nutrido. Ya cuando cerraste la pestaña ya había bastantes ideas, así que me parece que tenemos con qué trabajar. Así mientras igual se va a ir llenando. La verdad, un montón. El tema es que se va moviendo y no puedo leer. Pero estoy viendo, paren que necesito ver un poco mejor. Estoy viendo que sale mucho, bueno, desigualdad, el más grande, como verán, la lógica de la organización tiene que ver que con las palabras que más se repiten son las que aparecen más grandes, digamos, con mayor visibilidad, a diferencia de las otras que aparecen un poquito menor. Sin embargo, se repiten muchas veces también las mismas palabras y tiene que ver con esto de, bueno, psicóloga, perdonen, pero la asociación libre. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en violencia por motivo de género? Y para leer algunas que me parece muy importante, esto de la discriminación, la desigualdad, el femicidio, el patriarcado, relaciones de poder, superioridad, abuso de poder, miedo, agresión, machismo. O sea, creo que si más adelante lo vamos a ver mejor, nosotros nos gusta trabajar mucho con un iceberg que decimos que un poco explica la multiplicidad de estas palabras que ustedes nos compartieron recién, tiene que ver con, bueno, con aquellas cuestiones que son un poquito más invisibles o que están también más naturalizadas, creo yo, y que sostienen por ahí situaciones de violencia o de expresiones de violencia que son mucho más explícitas. Y en este sentido, lo que a nosotros nos interesa como dejar un poquito en claro hoy, que está bueno, que es lo que compartimos generalmente en las... Me disculpan, pero yo dos cosas a la vez a veces se me complica. Ahí voy. Que nos gusta un poco como recalcar y poder traerla a ustedes hoy, tiene que ver con esto de que la adhesión provincial a la ley integral contra la erradicación, la sanción, erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollan sus relaciones interpersonales. Esta ley que tiene este nombre tan grande, tan largo, nosotros nos gusta retomarlo en términos de dos cuestiones, no solamente por lo que compartían ustedes hace un ratito, que vamos a hacer ida y vuelta de las palabras, sino también para poder empezar a pensar que la violencia, a diferencia de cómo se consideraba antes, ya no se considera más como situaciones del ámbito privado, el clásico no te metas. Nosotros por ahí capacitamos muchísimos lugares en donde las primeras concepciones, a diferencia de lo que salió hoy, tiene que ver con esto de ámbitos privados, de algo que ya es viejo, que no nos tenemos por qué meter, que son relaciones de pareja y que cada uno sabe. A diferencia de esto, la ley nos invita a pensar a la violencia como un problema de la sociedad y de carácter público. Es decir, que los trabajadores del Estado, en primer lugar, que fue la educación para la cual fue pensada la ley Micaela, pero después poder pensar que todos y todas como parte de este Estado tenemos algo de responsabilidad en la erradicación, en la sanción, en la prevención de la violencia por motivo de género en todos los ámbitos donde se desarrollan las relaciones interpersonales. Esto implica poder pensar en que si bien la violencia se basa en las relaciones desiguales de poder, también hay un montón de tipos de violencia que no son solo de la física, y que fue un poco lo que ustedes compartieron en el Menti, si me permiten ir y venir. Esto de sometimiento, bueno, la agresión verbal, violencia psicológica, resentimiento, techo de cristal, digo, un montón de cuestiones que tienen que ver con la violencia por motivos de género, y que no solo se resumen a la violencia física. La ley, como les venía contando hace un ratito, expresa y
explicita estos tipos y modalidades de violencia, los diferentes tipos, que tienen que ver con esto, con la violencia física, psicológica, sexual, económica, simbólica y política, también las diferentes modalidades o ámbitos donde pueden desarrollarse, y que escapa de lo privado, de lo que antes se conocía como violencia doméstica, puede empezar a pensarse en otros ámbitos, violencia institucional, violencia obstétrica, esto de político, público-política, al incorporar el acoso callejero como también una de las modalidades de violencia. Y en este sentido, el cambio de paradigma lo que nos invita a pensar tiene que ver con justamente algo de lo que decía Lele, y que invitamos a hacer con la perspectiva de género y la perspectiva de diversidad sexual, que tiene que ver con incorporar una mirada, un cuestionamiento, desnaturalizar un montón de conductas, estereotipos, de mandatos, que lo que hacen es sostener la desigualdad de poder. Lo que nosotros solemos hacer en las capacitaciones tiene que ver con empezar a pensar, empezar a traer un poco en nuestra vida cotidiana para justamente cuestionar y generar nuevos consensos, que creo que es un poco el espíritu de la ley. Yo cuando la ley decía más temprano que no venimos con esto de que la sabemos todo y que la idea no es bajar una línea, sino poder producir un intercambio que nos permita pensar nuevos consensos que tiendan a la igualdad, que tiendan a la inclusión, y que por ende no dejen camino o no den lugar a la violencia, a la discriminación y a la desigualdad. Y en este sentido, recuperando un poco también el espíritu de la ley de protección integral, poder entender que la violencia no tiene una íntima relación con el nivel social, con el nivel económico, de institución educativa, que en realidad afecta a todas de diferente manera, porque entendemos el caso por caso, y creo que eso es algo que también puede leer la ley, pero en este sentido poder empezar a pensar qué cuestiones son las que podemos acompañar, sobre todo en nuestra profesión, a la hora de pensar el acceso a la justicia en primer lugar, y retomando un poco el motivo de la capacitación de hoy, también el acceso a la igualdad, a la igualdad de oportunidad y a la concreción de derechos. Y en este sentido, esto es lo que yo les mencionaba un poco hoy, que siempre nos interesa como recalcar, es lo que nosotros llamamos el iceberg de la violencia, un poco retomando el menti que ustedes completaron, tiene que ver con estas formas sutiles, que son más invisibles, que tienen que ver con los micromachismos, con la anulación. Hoy leí, no puedo ir y venir, me van a disculpar, pero hoy leí muchas cuestiones que tienen que ver con esto que es más sutil, más invisibilizado y por ende más naturalizado, que sostienen quizás las formas más explícitas, o que son más, las que más conocemos, la desaparición de mujeres, la muerte de mujeres. El video, nosotros siempre utilizamos en todas las capacitaciones un video que cuenta un poco lo que contó hoy Lele respecto de la historia de Mica García, la historia de la ley Micaela, y Yuyo, que es su papá, cuando cuenta un poco la historia de Micaela y bueno, qué fue lo que pasó esa noche, dice que él no puede culpar al policía que no tomó la denuncia, porque uno no es responsable de las cosas que no conoce o que no sabe. Y a nosotros eso siempre nos interesa como retomarlo un poco para salirnos de este lugar de que nosotros somos los que sabemos y el otro no sabe, sino para empezar a invitarnos y a pensar cuáles son las conductas, las actitudes que sostenemos de manera sutil, invisible, que naturalizamos, que permiten quizás la expresión de formas más explícitas de la violencia, como son en última instancia los asesinatos, el femicidio, el transfemicidio, la agresión física. Digo, permite la perspectiva de género y la perspectiva de diversidad sexual, permite empezar a pensar cómo nosotros nos constituimos como sujetos de pequeño y pequeña, socializadas en un género, y que ese género en el que somos socializados y socializadas sostiene, al día de hoy todavía, una desigualdad de poder que se traduce en estas formas sutiles y no tan sutiles de violencia. Y un poco, por lo que más me gusta mi trabajo, digamos, de ir con Ley Micaela a diferentes lugares, además de escuchar diferentes historias,
tiene que ver con poder permitirnos cuestionar nuestra vida, nuestro trabajo, a través de estos lentes, para poder generar otros consensos de esto que tenemos tan naturalizado, y que creemos que de esta manera fomentamos quizás a lo que vamos a ver en un ratito como lo que conocemos buenas prácticas. Esta es una versión. Lindo. Si querés volver un toque al Menti, al... Ahí voy. A ver cómo quedó ahora, que parece que ya está consolidado. Bien. Para retomar algunas cosas que vos dijiste, nada, me parece que este mapa, este panorama da cuenta de un recorrido en materia de género. Está bueno porque nosotros no suponemos que que la gente con la que trabajamos no tiene ningún conocimiento, al contrario, digamos, sobre todo las personas que tenemos una profesión que tiene que ver con lo social, estamos permanentemente en contacto con los discursos mediáticos que circulan, con los discursos políticos, sociales, muchas veces somos partícipes de la política, pero bueno, a la vez me quedé con dos de las palabras que aparecen en un tamaño mayor, que por ende recibieron como más respuestas, y son las que tienen que ver con actos concretos de violencia, como son abuso y femicidio. Me acuerdo que al principio estaban como más grandes todavía, porque yo creo que eso lo que refleja de alguna manera esto que yo decía de los discursos mediáticos. Desde, bueno, el 2015, si no me equivoco, fue el primer Ni Una Menos, la primera movilización de Ni Una Menos. Después, en los siguientes años, se fue como diversificando muchísimo el impacto, mejor dicho, más que el impacto, el contenido de las demandas en estas movilizaciones, pero en un primer momento estuvo relacionado sobre todo con la crisis de los femicidios, la cantidad exorbitante de femicidios que está sucediendo en el país. Las estadísticas, si bien van variando, hablan de una mujer asesinada cada 24 horas, una por día. Y bueno, quizás tanto eso como el abuso, a raíz también de otros fenómenos mediáticos que fueron visibilizando también una especie de epidemia de abusos. Entonces, hablan quizás de tanto la violencia sexual como la violencia física, son dos de las manifestaciones más notorias de la violencia de género, las que más han quedado en el inconsciente colectivo relacionadas con el tema de la violencia de género, y también son las que más conmueven y las que más, de alguna manera, por ser un poco más pesimista, las que más se pueden espectacularizar, las que más venden, por eso son las que más se difunden. Pero también la contracara de eso es que generó toda una conciencia social, y ya a esta altura creo que nadie cuestiona que es un problema real y que está muy difundido, el tema de, a partir de estas violencias que conmueven, pero me parece súper interesante que en realidad la mayoría de las palabras que están circulando acá tienen que ver con no ver la punta del iceberg, sino ver todo el iceberg, ver todo el sistema que está detrás, que posibilita ese acto que es como el llamador, el que más conmueve, el que más indigna. Pero claro, y ahí veo que está discriminación con y sin acento, y si no fuera por eso sería como la palabra más grande. Y tiene que ver con eso, con que lo que está detrás de un femicidio, o de cualquier femicidio, es toda esa cadena que está acá representada en la nube, pero en el iceberg está como más contundente de abajo hacia arriba, porque si no fuera por lo que está abajo, lo que está arriba no se sostendría. Ahí lo vamos a ver gráficamente. Ahí está. La parte de más abajo es el micromachismo, que es como el que por ahí es más criticado a la hora de visibilizar lo que es el machismo en la vida cotidiana, el machismo en la vida pública, el chiste, el humor, pero que de alguna manera van contribuyendo a un escenario que desde lo simbólico construye a
las mujeres y las feminidades como vulnerables, como, digamos, algo de lo que se puede opinar, digamos, algo de lo que todos podemos opinar, y va como de alguna manera silenciosamente legitimando otras formas de agresión que son mucho más contundentes y, como dije antes, que indignan mucho más fácil, pero si bien una frase que decimos mucho en la ley Micaela, que si bien no todo micromachismo termina en un femicidio, no habría femicidios si antes no hubiera habido toda una cadena de micromachismos y machismos no tan micro, porque digo, recién di el ejemplo del acoso callejero y en realidad puede parecer se desvaloriza muchas veces la violencia del acoso callejero, pero también es muy importante porque va construyendo una idea de quién tiene derecho a, a transcurrir por el espacio público, a circular por el espacio público. Sí, por favor. A ver, una compañera que activó el micrófono, no sé si quiere hacer una pregunta. Bien. Entonces, como decía, lo que va cimentando el acoso callejero y la violencia en el espacio público es justamente quiénes son los dueños del espacio público y quiénes discurren en este espacio, pero no pueden decir lo que allí sucede. Entonces eso, no restarle la importancia a todos los otros actos de violencia, porque son los que van cimentando simbólica, estructuralmente, esas otras violencias que son las que muchas veces más aparecen y más se nos vienen a la mente. Incluso quizás son también las que permiten ir cuestionando, ir justamente cuestionando cosas que parecen como más inofensivas, porque digo, si hay una característica que tiene el micromachismo, que tiene el humor, tiene que ver con parecer inofensivo, con esas formas sutiles que en realidad son las que, no vamos a decir que todos quienes sostienen un micromachismo después van a terminar matando a una mujer porque es una generalidad un poco absurda, pero sí que sostiene esta desigualdad en términos de, bueno, ¿quiénes son las personas de quienes nos burlamos, quiénes son sujetos y quiénes son objetos de otros? Y en ese sentido nos permite como ir pensando justamente en la construcción de estas relaciones desiguales de poder. Digamos, de esto que mencionaba hoy, que parece una pavada, el acoso callejero, en realidad lo que viene a visibilizar es, bueno, quiénes son dueños de los espacios públicos, digamos, quiénes pueden transitar los espacios públicos de manera libre y segura, y quiénes cuando las transitan van a recibir comentarios, ofensas, y en ese sentido yo siempre hablo con mis amigas, y con un grupo de amigos que tenemos en común, que son todos varones cis, ellos andan a las 3 de la mañana por la calle, caminando, y cuando solemos juntarnos, ellos se vuelven caminando a la noche, y yo tengo 32 años, y hace mucho tiempo que no hago eso. Creo que en algunos momentos, no sé si era tan consciente de esto, por suerte, yo creo que si no la adolescencia no hubiera sido la misma, pero en algún punto, digo, poder empezar a pensar, bueno, ¿qué espacios son ocupados por quiénes, de qué manera, quiénes tienen cierto valor en esos espacios, quiénes no tienen el mismo valor? Y a partir de ahí empezar a pensar, y yo creo que en las profesiones es fundamental incorporar la perspectiva de género con las teorías que venimos trayendo desde antes. No quiere decir que hay cosas que ya no sirven, que no existen o que están mal, sino que nos invita a volver a pensarlas para generar nuevos consensos. Para mí lo más importante, sobre todo en las profesiones. Como no es ninguna novedad que las profesiones, bueno, yo estoy hablando de la psicología, que Freud la verdad que dijo cositas que hoy se las discutíamos un poco. Eso no implica que tiramos abajo todo lo que dijo Freud, sino que en realidad nos invitamos a pensar estas nuevas teorías con las nuevas maneras de relacionarnos en la actualidad, cómo podemos incorporar la perspectiva de género y diversidad sexual para que nuestro trabajo termine teniendo como objetivo las personas que estamos tratando de acompañar. Porque si no estamos acompañando un ente abstracto, digamos, a quienes nosotros creemos que exista, que en realidad a esos sujetos y a esas sujetas les pasan un montón de otras cosas. Y en este sentido, retomando un poco esto, que yo creo que lo van a poder ver mejor, esto del iceberg a nosotros nos resulta muy gráfico para que entendamos cuál es la relación que nosotros establecemos entre el género, la construcción del género,
y las formas de violencia, digamos, de las menos visibles hasta las más visibles, pero también nos sirve para empezar a pensar lo que conocemos como buenas prácticas. Nosotros por ahí cuando vamos, sobre todo a municipios y comunas, que hacemos esta capacitación de los dos lados, digamos, funcionarios y funcionarios, y después también a trabajadoras, y son todas trabajadoras, la mayoría son mujeres, van a hacer las réplicas adentro del municipio de la comuna, tratamos de pensar cuáles son las herramientas, cuáles son las buenas prácticas que podemos empezar a implementar para ir generando espacios eh, de igualdad. Y en este sentido, lo difícil que yo tengo esto, estoy muy coordinadísima hoy, para ser lunes. Y en este sentido, invitamos a pensar justamente esto. Las buenas prácticas fueron definidas por las Naciones Unidas como acciones destacadas que contribuyen a mejorar la condición de vida de las personas. Esto implica, y esta es una visión personal que creo que compartimos con él, si nosotros incorporamos la perspectiva de género y diversidad sexual a nuestro trabajo, a nuestra praxis, nos vamos a encontrar con los sujetos reales que necesitamos y acompañamos para quienes trabajamos. Y desde esa perspectiva de género, incorporar buenas prácticas permite justamente asumir la responsabilidad ciudadana que tenemos en la formación de espacios más igualitarios, seguros, que generen una convivencia sana, que promuevan estrategias de articulación entre el Estado y la sociedad civil, y que estén en relación con los derechos humanos. Digo, si yo me encuentro con un sujeto que puedo entender o que puedo tratar de comprender, preguntando siempre, obvio, cuáles son las condiciones que la atraviesan, de qué manera le vienen atravesando estas cuestiones, qué cree que lo puede acompañar, qué no. Si permito también la pregunta, la duda, y me encuentro justamente con ese sujeto, con todo lo que le sucede y con toda la complejidad que esto implica, posiblemente estoy siendo un ciudadano responsable en la construcción de que al menos esa persona se sienta escuchada y acompañada en otro lugar. Y probablemente es algo que nosotros hacemos mucho hincapié también cuando estamos dialogando con municipios y comunas. Digo, una persona que escucha, un poco lo que decía hoy Lelé, una persona que escucha, que pregunta, que está atento y atenta a los pronombres, a no dar supuestos, a escuchar, incluso desde el no saber, a decir, mira, yo esto no lo sé, pero te puedo dar este número que te pueden asesorar, puede generar grandes cambios en el acceso y sobre todo a la justicia, un poco como lo estábamos hablando hoy. Y en ese sentido, nosotros creemos que las buenas prácticas es lo que permite fomentar estos espacios más seguros, que promuevan sobre todo la defensa y la promoción de los derechos humanos de las mujeres y las personas LGTB. Perdón, Nelu, para sumar una cosita, Lo que vos quieras. digamos, esto de las buenas prácticas, nosotros lo traemos a colación porque, digamos, si bien todo lo que nosotros estamos compartiendo con ustedes tiene una inspiración teórica, viene de todo un trabajo académico, el objetivo final no es en sí mismo incorporar este conocimiento, ser capaz de repetirlo solamente, sino que esto incida en las prácticas, ¿no es cierto? El objetivo final de estas capacitaciones justamente es incidir en la práctica profesional de la mediación para garantizar, como decía mi compañera, el acceso a los derechos humanos, el acceso a la justicia. A ver, ahí estoy viendo que una persona participó. Se debería ser obligatorio el curso para el ejercicio de la abogacía. Sí, ni hablar. Me parece que a medida que vamos avanzando con la experiencia de la ley Micaela, vamos viendo que hay cada vez más sujetos emergentes, cada vez más personas se acercan diciendo nos interesa o nos parece que habría que haber una capacitación de género en esta institución, y me parece que lo que está haciendo el Ministerio de Género a través de nuestro equipo es justamente dar una respuesta a esos emergentes, tratar de estar en estos lugares y tratar de alguna manera adaptar estas capacitaciones teniendo en cuenta la realidad de las personas a donde estamos o con quienes estamos capacitando, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo fundamental de estas capacitaciones es justamente cuestionarse las prácticas
cotidianas y laborales para prestarle atención a las desigualdades de género y lograr, porque si no le prestamos atención a la desigualdad de género, en realidad la estamos reproduciendo. Justamente hacer algo en concreto en respuesta a la desigualdad es lo que nos permite cuestionarla, ¿no es cierto? Para cuestionarla lo primero que tenemos que hacer es poder verla, poder ver cómo todo lo que hacemos impacta de manera diferencial en los géneros, en los varones y las mujeres, en las personas trans, en las personas LGBT. No hay nada inocente, digamos. Entonces, una vez que activemos estos lentes violetas, estos lentes multicolores, vamos a poder de alguna manera incidir. No sé si querés pasar, Nelo, hacia la próxima diapositiva. Bien. Bueno, vamos a ir repasando estos últimos puntos y ya después de esto vamos a ir finalizando, así que si alguien quiere hacer una pregunta o dejar una duda lo puede ir haciendo por el chat o levantando la mano. Pero bueno, la incorporación de la perspectiva de género, bien, es un requisito para el derecho a la igualdad y a vivir una vida libre de violencia, ¿no es cierto? Como dije, más allá de lo concreto, de cuando el tema se instaló en los medios de comunicaciones como un tópico, como un tema con su estética, con sus palabras, más allá de eso ya era de por sí desde antes un requisito para garantizar el acceso a los derechos humanos, el acceso a la justicia, para garantizar esta universalidad, porque esta universalidad de los derechos humanos no está completa hasta que no se incorpora, digamos, consideraciones sobre las particularidades, una de las cuales es el género. Bueno, en segundo lugar, otra reflexión para fortalecer esta cuestión de pensar cómo esta perspectiva de género impacta en las prácticas, permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres y personas LGBTIQ+. Para así poder implementar acciones positivas que permitan avanzar en la construcción de la igualdad. Y bien, esto que les decíamos de que no es solamente un conocimiento teórico. Esto de las acciones positivas me parece importante remarcarlo porque no alcanza a veces solamente con una declaración de intenciones, sino que hay que cuestionarse lo que se hace y modificarlo a través de acciones explícitas. A veces cuando uno participa de un espacio y quiere modificar esas prácticas para que dejen de reproducir desigualdades, a veces hay que ser el pesado o la pesada que trata siempre de estos temas, porque si no, si se lo dejamos libre al azar y a la inercia de las cosas, lo más probable es que se reproduzca esa desigualdad. Entonces, cuando nos parece que con el comentario, con la intervención o con digamos, la reflexión de cómo se puede hacer para repensar una determinada intervención profesional, una determinada actividad en materia de género, lo primero que pensemos es, uy, qué es ubicado, qué es ubicada, qué insistente, qué pesado, qué molesto, qué molesta. Porque justamente lo que hace la perspectiva de género cuando se transforma en prácticas es cuestionar, es molestar, es incomodar, porque justamente lo que se está poniendo en movilización y lo que se está desacomodando es el status quo y la forma en que las cosas se hicieron históricamente, que fue siempre en beneficio de la mirada masculina, que era considerada como universal. Sabemos que nada, en realidad favorece una determinada subjetividad y deja de lado todo lo que queda por fuera, las feminidades, las identidades de género diversas, las personas LGBT, etcétera, etcétera. Esto de que nosotros mencionábamos a lo último respecto de las buenas prácticas, las acciones positivas, generalmente son las que se ven, que estamos un rato, en el tercer módulo, creo que es el de transversalización de la perspectiva de género. Es cuando nosotros empezamos a pensar justamente cómo la perspectiva de género se incorpora, digamos, a la práctica y cómo transversaliza toda esa práctica, que seguramente es algo que van a ver más adelante. Le vamos a agradecer que nos hayan escuchado atentamente la participación y bueno, agradecerles también el compromiso de
incorporar la perspectiva de género. Y ahí también hay mensajitos de cariños a la explicación. Gracias. Muchísimas gracias a ambos. Mientras las escuchábamos, creo que no sé si al resto le pasó, pero hay algo muy similar que es lo que nos pasa ya cuando nos formamos como mediadores y mediadoras, que tiene que ver con esto de ampliar la perspectiva, ¿no? Y de los lentes, que lo utilizamos mucho, y la necesidad de poder mirar hacia otros lugares y ampliar esa perspectiva para poder entender. Y del mismo modo, también ese iceberg que ustedes nos mostraban para las cuestiones de violencia, es algo que usamos mucho en mediación para ver lo que las partes traen, que es sus posiciones, y después indagar y buscar en sus intereses y necesidades, ¿no? Que está debajo de eso que se ve. Así que nos hace mucho, mucho sentido. Bueno, Y ahí está estoy muchísimo viendo pensando. muchísimo mensaje de agradecimiento y nada, la verdad es súper reconfortante. Vi una pregunta que estaba ahí colgada, si quieren la voy a recuperar. Está bien arriba de todo. Bueno, Marines López Varela hace una pregunta que ya aparecía cuando, me acuerdo cuando estaba mostrando el entorno virtual, o sea que nos estaríamos un poco adelantando a una actividad, pero bueno, voy a recoger el guante y voy a tratar de responder. Marines López Varela pregunta, ¿por qué cuando hablamos de género no se habla de las mujeres violentas? Supongo que habrá querido decir cuando hablamos de violencia de género. Y si me permiten, voy a responder muy brevemente, para no seguirles robando tiempo, esta pregunta. Y es que cuando hablamos de violencia de género, hablamos de una violencia, no hablamos de cualquier tipo de violencia. O sea, no estamos hablando de violencia en general, universal, teóricamente considerada, sino que estamos hablando de una forma particular de violencia. ¿Cuál es la particularidad de la violencia de género? La particularidad es que se inserta en un sistema, que eso es lo que estábamos, digamos, mostrando con esto del iceberg, se inserta en un sistema de desigualdades, de poder, que es la desigualdad entre los géneros, ¿no es cierto? En la cual las mujeres, en relación con los varones, las mujeres heterosexuales en relación con los varones, están en una posición de vulnerabilidad. Pero no estoy hablando de vulnerabilidad física, sino de vulnerabilidad estructural a nivel social, ¿no es cierto? Cuando hablábamos del género, es un aprendizaje social, cultural, político, que se hace diría desde que nacemos, desde antes que nacemos, nos vamos construyendo y nos van construyendo nuestra subjetividad de maneras diferenciadas respecto del género que se nos asigna. Entonces, esta construcción diferenciada, esta asignación de atributos y de mandatos hacia las mujeres, las posiciona en una situación de vulnerabilidad respecto de los hombres, lo cual es de alguna manera lo que posibilita el número, digamos, exacerbado de casos de violencia de género en los cuales las mujeres son víctimas, y la pregunta iba concretamente a por qué no hablamos de mujeres violentas. Y lo que nos deberíamos estar preguntando es, digamos, por las mujeres como sujetas de la violencia de género, y esta idea de violencia de género al revés, digamos, actos de violencia de una mujer contra un hombre no se insertan en un sistema de desigualdades en las cuales las mujeres salen favorecidas y los hombres salen desfavorecidos, sino justamente lo contrario. Quienes se amparan en un sistema para violentar de alguna manera a las mujeres son los varones. Entonces, por eso es que le prestamos atención a las formas de violencia que se amparan en este sistema de relaciones desiguales en virtud del género. Eso, bueno, ni hablar de que lo vamos o lo van a ir profundizando en los encuentros, en el otro encuentro sincrónico y en los demás encuentros asincrónicos. Así que esto es como una respuesta rápida para no dejarla ahí flotando, pero eso no quería dejar de darles como la primera respuesta por lo menos ante esa inquietud que sale mucho y bueno, hay que considerarlo, me parece.
Y en esto estaba buscando algo que me parece que es fundamental para entender por qué hablamos de violencia contra las mujeres, y retomando un poco, leí otra pregunta por acá que la quería retomar, pero no la encontré, porque hablaban un montón. ¿Qué hay que hacer en esos casos ante una situación y donde los que deben mirar mejor no lo hacen? Bueno, primero retomar dos cuestiones. Un poco lo que comentaba Lele hoy hace un ratito antes, la implementación de la ley Micaela permite capacitar justamente a los tres poderes del Estado, y que en este momento se tomó como prioridad en el Ministerio la línea de salud, de seguridad y de educación. Así que la idea es justamente ir incorporando la perspectiva de género en todos estos agentes estatales para el abordaje de las situaciones de violencia en general, pero también para un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género. En segundo lugar, les quería retomar esto que estaba buscando, que tiene que ver con la estadística. Cuando nosotros pensamos, no pensamos solamente en la violencia contra las mujeres, por lo que venía comentando Lele, entendiendo que es un sistema desigual estructural el que sostiene estas violencias, sino como, por ejemplo, para pensar que un dato estadístico del sistema de justicia argentino de los femicidios del 2021 nos arroja de que hay 231 víctimas directas de femicidio, las 251 víctimas letales de la violencia de género en todo el país. Esto es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es un dato que lo pueden encontrar, y si no, después lo podemos pasar. Y en este sentido, si nosotros pensamos justamente no solamente esto estructural y sistemático que se da, sino un poco lo que mencionábamos hoy, una mujer cada 24 horas, da cuenta del sistema que sostiene no solamente las relaciones desiguales de poder, sino que posibilita que 251 personas el año pasado hayan muerto, que posiblemente este año sea una cifra similar o mayor. Y en este sentido, invitar a pensar justamente de qué manera podemos generar nuevos consensos para que estos números efectivamente bajen. Porque, digamos, si tenemos en cuenta que desde 2015 venimos militando Ni Una Menos, que toda la construcción de los movimientos feministas, las teorías que venimos poniendo a jugar, invitando a pensar en las perspectivas, da cuenta de que todavía es necesario llegar a otros ámbitos para que esto efectivamente baje, cambie y posibilite otra manera de relacionarnos. A mí me parece que estos números nos tienen que servir como un parámetro para pensar nuestro rol. Porque digo, si hace un montón de años que venimos militando, venimos trabajando en pos de erradicar la violencia y todavía tenemos estos números, evidentemente todavía no estamos llegando con nuestras prácticas concretas a acciones concretas que permitan justamente generar otras estrategias de relación. Y respecto de a dónde asesorar y qué hacer, yo creo que son cuestiones que van a ver más adelante en el curso, que no se adelanten, porque están marcados en cómo acompañamos la ley de cada profesión. Así que no quiero spoilear, porque yo soy psicóloga y trabajo en el ministerio, y tenemos un mecanismo, digamos, que posiblemente quizás no sea exactamente el mismo de ustedes, así que con paciencia, que más adelante posiblemente lo van a ver. Tengo entendido que en las situaciones de violencia familiar no se puede mediar. Yo no sé de mediación, la verdad que Totalmente. no les quiero mentir. Me parece que tiene que ver con generar nuevos consensos, y me parece que tiene que ver con esto, con no revictimizar y un montón de cuestiones. Sí, Dani, es así como vos decís, y en esto de que vamos de lo general, y por eso enriquece tanto todos los conceptos que nos vienen a traer, vamos a ir de lo general a lo particular, y vamos a estar en el tercer módulo, como vos decías, transversalizando la cuestión de género en mediación, lógicamente reflejando lo que está en lo normativo, pero también poniéndonos preguntas y dudas. Incluso esta última jornada que la pensamos sincrónica y en salas pequeñas tiene que ver con eso, con problematizar y con esa construcción que bien ustedes decían. No es que algunos tenemos el saber y vamos a trasladar, sino que tiene que ver con construir en conjunto. Así que tema de mediación en violencia y en lo concreto de la mediación, está buenísimo que ya vayan apareciendo las dudas, las preguntas, y que lo vayamos pensando, porque lo vamos a estar trabajando en conjunto. Sí, por lo que veo hay como mucha ansiedad respecto a llegar al ámbito de la mediación, y en ese sentido tienes razón, Pame, que es necesario ir de lo general al particular,
porque no es fácil pensar nuestras profesiones, cualquier profesión, en perspectiva de entrada de género, y porque también es un desafío para generar consenso. Digo, me parece que la perspectiva de género y diversidad sexual es relativamente nueva respecto a las teorías que venimos trayendo nosotros en la profesión, lo que implica justamente mesas de trabajo, de discusión, generar consensos, que esos consensos sean móviles, que sean una guía, pero que no sean rígidos y estereotipados, y esto se hace así, y que tienen la posibilidad en este curso, me parece, de justamente construir estos consensos con estas dudas. Y en eso decir para que lo que pongan en chat, nosotros vamos a estar descargando los chats, así que enriquece también a esa tercera etapa. Así que si, como algunos escribieron en el chat, quieren escribir de cuestiones que tengan que ver más en asociación de la mediación, a nosotros nos sirve y nos enriquece. De hecho, cuando hicimos en la inscripción había algunas preguntas que también tenían que ver con la mediación y el género, así que bienvenido lo que aporten ahí, porque lo vamos a estar retomando. ¿Puedo sumar una cosita muy breve? Me parece que hay cuestiones muy concretas, muy específicas de la práctica de la mediación, que quizás no vamos a poder saldar el debate o aportar de manera muy fructífera a ese debate, porque digamos, nosotros tenemos una formación que tiene que ver más bien con el género y con nuestras profesiones concretas, entonces me parece que son debates que se tienen que saldar de alguna manera o al interior de la profesión o en lo que tiene que ver con la ley. Pero que en este momento no lo vamos a saldar, me parece importante y escucho y aprendo mucho de sus intervenciones, pero es lo máximo que les puedo prometer a la hora de dar una respuesta a eso, es como gracias por eso, porque yo la verdad que no estaba realmente tan interiorizado en ese debate específico, y me parece que está bueno que se pueda seguir debatiendo y aportando con otras nuevas herramientas más específicas en lo que tiene que ver con el género. Recién hay una compañera que escribió en el chat, dice, como mediadora me genera más dudas cómo manejarme con personas trans o de diversidad de género, y que mi modo de conducirme no sea en sí mismo una conducta con microviolencia, que yo no advierta producto del desconocimiento. Me parece saludable que plantearse ese tipo de incomodidades, justamente porque ahí está la llave para, digamos, aprender cosas nuevas, digamos, incorporar nuevos conceptos. Tampoco que existe una única forma correcta de tratar a todas las personas trans. Mucho de lo que uno enseña, no es que tampoco enseñamos cómo tratar a las personas trans, pero sí mucho de lo que uno enseña sobre cómo abordar las relaciones interpersonales en clave de género, o siendo respetuosa de los derechos humanos, de todas las personas, más allá de su identidad, tiene que ver con preguntar, bueno, ¿cómo te gusta que te traten? O, ¿cómo me dirijo hacia vos? Hay formas más sutiles que otras de decirlo, sin necesariamente preguntar, bueno, ¿con qué pronombres me dirijo hacia vos? Digamos, hay otras formas. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te gustaría que te trate? Etcétera, etcétera. Eso me parece que como principio general me parece súper saludable. Respetar las particularidades de cada persona y preguntar. Sobre todo en un contexto laboral, profesional, que a veces nada, está atravesado por muchos condicionamientos, por las disparidades profesionales, de clase, etcétera, entre las personas que están participando, habilitar el espacio a la pregunta y a eso, y a que la persona te diga cómo quiere ser tratada, me parece una alternativa saludable. En esto que decía Leley, porque el otro día justo leí algo, hay dos cuestiones que con esto me callo porque ya vamos a lo nuestro. Primero que también como poder tratar con respeto y y poder justamente no incurrir en esto de discriminar, preguntar a todos y a todas, y no suponer tampoco, hoy Lele hablaba en la perspectiva de diversidad sexual, no presuponer que todos somos heterosexuales, bueno, no presuponer que todos somos cis, que por ser físicamente cis, nos nombramos de esa manera, entonces preguntar a todos y todas, y no hacer esta distinción de quién creo que es trans o no es trans, eso me parece fundamental, porque si no seguimos generando desigualdad, aún queriendo incluir, y lo leí el otro día, me pareció interesante para poder pensarlo. Y lo otro que iba a decir, que lo leí hace un ratito en uno de los comentarios, es que tampoco tengamos miedo, y luego como psicóloga, de incorporar la interdisciplina para entender cuestiones que por ahí nos exceden. ¿Cuáles son las características de la violencia? Nosotros podemos hablar un montón desde el género, porque bueno, un poco trabajamos de ahí, pero incorporar, bueno, cuáles son los efectos de la violencia, qué es lo que se recomienda, qué es lo que no, hay un montón de disciplinas que trabajan en esto,
la interdisciplina para llegar a consenso es muy necesaria, digamos, porque por ahí nos quedamos muy solas y muy solos queriendo construir una respuesta, y lo cierto es que no tenemos como única profesión esa respuesta, y que generalmente viene de consensos interdisciplinarios. Alguien lo mencionó y me parecía bueno rescatarlo justamente por eso, lo digo también desde el rol de psicóloga, que me gusta pensar que la perspectiva de género es justamente esto, para nosotros psicólogos incorporar una lectura social, y hacer de esta lectura social luego una teoría psicológica que dé cuenta de esto social, pero digo, implica escuchar a otro y a otro y generar consenso. Así que eso era también para aportar porque me pareció interesante. Sí, sumo una cosita muy breve que es como un ejemplo de cómo sería no presuponer la heterosexualidad de alguien. Digamos, por ejemplo, se acerca una mujer y uno le puede decir, bueno, porque, no sé, tu marido tal cosa, o porque tu hijo, bueno, no sé si tenés hijo, digo, suponer que una mujer de determinada edad tiene, no sé, es muy posible que tenga marido e hijos. Eso ya en sí mismo es un acto que es muy barato dejar de hacerlo. Suponer que la mujer tiene marido e hijos, y decir, tenés pareja, si se vuelve relevante en el momento de la conversación. Dejar de dar el pasito ese de más de presuponer y no presuponer. Es una medida inmediata, como dije, barata, fácil, y ese paradigma de cómo no tratar al otro puede servir para muchas otras cosas. Sin perder las normas de la sociabilidad, porque tampoco es bueno, hola, antes de que intercambiemos cualquier tipo de palabra, te voy a dejar un formulario donde me diga cómo querés que... no perder la naturalidad de la interacción, pero tampoco pasarse de presuposición, porque uno nunca sabe cuándo eso puede ser una razón para que la persona se aleje de esa situación que tiene que ver con garantizar su derecho. Eso como forma general de concebir estas cuestiones de cómo modificar ciertas prácticas. Quizás podríamos ponerlo después de la confidencialidad, preguntar cómo les gusta que ustedes me dirija a ustedes. Yo en general me dirijo señor y señora, ustedes aceptan esto o quieren que los llame de otra manera. Sin duda, Marinés, es una buena propuesta. Agradecerle una vez más muy fuerte a Leandro y a Daniela y a todo el equipo ahí de la ley, capacitación de la ley Micaela, y a todo el Ministerio de Género, Diversidad e Igualdad, a cada uno y a cada una de ustedes por estar acá con nosotros y nosotras. La idea es en esto, semana a semana, como les contaba Lu, ir incorporando los contenidos de cada módulo, que creo que incluso a estas discusiones y a estas propuestas que van surgiendo nos van a nutrir muchísimo para llegar a esa tercera jornada con todo este contenido incorporado, y que creo que es lo que nos trasladaba, ¿no? Es el constante aprender, el constante de construir y el constante buscarnos. Así que muchísimas gracias. Previo a terminar, y como si no nos quedamos con pocas preguntas y reflexiones después de la jornada, los vamos a invitar a ver un pequeño videíto, y estamos en conexión con ustedes vía la plataforma, y si alguna tiene algún problema y no pudo acceder a la plataforma, tienen el mail que les mandamos, que los pusimos por el chat, y que también está en el documento de propósitos y contenidos que recibió cada una cuando le confirmamos la inscripción. Así que vamos a ver el video. Gracias. Uno de los mandatos que nos marcan desde que tenemos conciencia es el mandato por saber quiénes somos, la búsqueda de la identidad. Pero ¿llegamos en algún momento a una respuesta? ¿Es la identidad un punto de llegada? ¿O estamos todo el tiempo inmersos en una búsqueda infinita, arrojados a la pregunta permanente por saber quién soy yo? La identidad es la respuesta a la pregunta ¿quiénes somos?
pero tal vez se trate de una respuesta imposible. Además, si contestáramos definitivamente esa pregunta y un día supiésemos quiénes somos de manera definitiva, ¿qué haríamos el día después? ¿Cómo seguiría la vida? ¿Cuál sería el motivo de la búsqueda? El problema es creer que hay algo en nosotros cerrado que nos define de manera definitiva. La palabra identidad deriva del latín idem, lo mismo, como si hubiera algo en nosotros que se repitiera siempre del mismo modo. ¿Pero no somos transformación permanente? La identidad es un concepto que ordena, pero nos fija, en tanto identidad nacional, cultural, individual, identidad sexual. La identidad supone siempre una delimitación y por lo tanto el sentirse parte de un grupo, de un colectivo, de una forma y no sentirse parte de otra. La identidad supone un juego permanente con la diferencia, priorizar aquello que me constituye y alejarme de lo que siento que no es propio. Saber quién soy es al mismo tiempo saber quién no soy, saber quién es el otro. Pero ¿es tan clara la frontera? ¿No somos todos mixtos? ¿No somos todos otros? Pero podemos rever la pregunta. ¿Hasta qué punto parecería ser que el sentido de la vida es el encuentro de nuestra identidad, si lo propio de la naturaleza humana parecería estar siempre en estado de transformación constante? Siempre estamos cambiando y sin embargo pretendemos aferrarnos a algo que se mantenga inmutable. ¿No podemos redirigir la pregunta? Tal vez se trate menos de saber quiénes somos y más de dejar de ser lo que otros hacen con nosotros. No tanto ir en busca de la identidad, sino desidentificarnos. La filosofía de género nos invita a vivir nuestras prácticas emancipatorias en términos de desidentificación. Desde que nacimos ya nos colocan etiquetas y nos formatean en supuestos lugares identitarios que nos definen. Y de ese modo nos enclaustran. No nacemos desnudos de sentido, sino con toda una carga ya de molduras previas donde se nos configura. Desidentificarse es una manera de deconstruirnos. Eso significa que desde que nacimos ya estamos en un género, varón o mujer, pero hay algo peor. Desde que nacemos ya nos instalan en un binario. Deconstruir es entender que toda fijación a una identidad es una forma de hacer pasar como natural un proceso de creación permanente. Desidentificarnos es deconstruirnos. Deconstruir para ser más libres. Gracias a todos y a todas, al equipo de la SUBCE. Nos estamos viendo y conectando por la plataforma. Un placer y estamos a disposición.